Hola, bienvenidos a mi canal. En este vlog voy a leer Illuminae de Amy Kaufman y Jay Kristoff. De este libro la verdad no sé mucho, solo sé que todo el mundo habla maravillas de esta trilogía. Lo que sé es que es ciencia ficción, que es en otro planeta y ya. Y que su edición es hermosa, tanto por fuera como por dentro. Tengo la edición de pasta dura y la verdad esto fue una sorpresa para mí porque no sabía que era así. Tiene este forro como de plástico. Ah, claro, y es que es epistolar. Quiere decir que la forma en la que está narrado es a través de cartas o de archivos, no tanto descripción de lo que esté pasando en el momento. Y supongo que por eso es este físico, tanto por delante como por atrás. Está hermoso. Y aparte cuando le pones esto, tiene secciones caladas para que se vea lo que dice abajo. Así que en esta sección calada vemos este texto. Por dentro, pues como son archivos y cartas y cosas así, tiene como mucho diseño editorial. Estoy muy emocionada por leer este libro porque todo el mundo habla maravillas de la saga esta. Bueno, en específico del último libro que salió este año. Y pues para llegar a él tengo que leer antes los primeros dos, así que... Ok, ya terminé el primer capítulo, así que ya capté un poco más de qué trata esto. Tenemos un planeta de hielo en donde hay un establecimiento ilegal y de pronto llega una nave y empieza a atacar todo el planeta. Y tenemos a nuestros dos personajes principales, al parecer, que resultan ser exnovios, como de hace 3 horas antes de que ocurriera esto. Tuve un déjà vu de esta historia. Y ya que estos personajes tienen 17 años, nos están contando la destrucción que ocurrió en su planeta, así como el drama que ocurre en su relación en el momento. Y esta va a ser la atmósfera que va a haber en estos libros, de personajes adolescentes y una empresa que está queriendo deshacerse de algo en el planeta o para conseguir, no se sabe aún qué es lo que trató de conseguir con ese ataque. Pero la forma en la que empieza, que es con el entrevistador, con Katie, que es la chica principal, y con Ezra, que es el chico principal, pero por separado. Entonces vamos escuchando la versión de lo que ocurrió desde las dos voces intercalándose. Y es manejado de una forma chistosa. De repente se complementan las ideas y, no sé, a mí me dio risa. Así que estoy esperando acción, pero también comedia dentro de este libro. Voy a ver a mi novio ahorita. Ya leí un poquitito más porque justo iba llegando después de la última vez que me actualicé con ustedes. Pero el punto es que 2 naves del gobierno rescataron a los sobrevivientes del planeta que fue atacado. El planeta de hielo. ¿Cómo se llama? Querensa ya. Se llama Querensa el planeta. Y a ver si puedo leer un poco. Si no, pues leo hasta que regrese en la noche, antes de dormir. Hola, ya es martes. Ayer vi con mi novio el primer capítulo de Mr. Robot, que está en Amazon Prime. Y trata de un hacker y de cómo va a tratar de acabar con la sociedad gracias a sus poderes de hacker. Y se ve que está muy buena y como que combina muy bien con el libro de Illuminae, porque también nuestra personaje principal es, pues, hacker. Entonces sentí como muchas similitudes en ese aspecto. Voy en la página 100 justo, no leí tanto, son 600 en total. Pero aún así está bastante rápido de leer porque como todas las páginas son como de archivos recopilados, tienen muchas secciones como en blanco, como esta parte de arriba. O, por ejemplo, cosas así, ¿no? Entonces realmente está rápido de leer, solo que no he tenido mucho tiempo para leerlo. Fueron 3 las naves que rescataron a los supervivientes del planeta y se entiende que hay como alguna conspiración. Algo está pasando dentro de una de las naves, que es lo que Katie está tratando de encontrar con sus hackeos.
Y bueno, Katie quedó en una nave y Ezra quedó en otra nave, entonces todavía no se han visto después del accidente, bueno, del ataque más bien. Pues en eso están nuestros personajes y en eso está la situación, que está un poco dudosa la lealtad de lo que está pasando en las naves que los rescataron, que son del gobierno. Supongo que eso es lo que vamos a averiguar en el resto del libro. Acabo de leer la página 157 y me encontré con una sorpresa que no había escuchado a nadie comentar. Acaban de pasar un archivo de alguien y el nombre de esa persona es Laini Taylor, que es el nombre de la autora de Strange the Dreamer, y me pareció un easter egg chistoso y quería compartírselo. Ok, estaba leyendo una parte súper tétrica y de repente se fue la luz. Muy apropiado. Y está lloviendo, así que mientras voy a usar esta lámpara para seguir leyendo porque no puedo dejar de leer solo porque se fue la luz. Wow, no sé qué acaba de pasar. Acabo de leer, llegué a la mitad del libro, en la 307. Parece como si yo hubiera acabado el libro, pero estoy a la mitad, no sé qué más va a pasar. Esto estuvo muy intenso. Habían 2 amenazas acechando a las naves y ambas ya llegaron a las naves. Y esta última parte que acabo de leer fue justo como donde todo se juntó y se resolvieron o no se resolvieron varias cosas. Se me fue el tiempo y ya es súper tarde, pero quiero seguir leyendo, quiero ver qué pasa. Solo quiero recalcar una parte que me gustó mucho cómo resolvieron editorialmente, porque como saben todo este libro es epistolar y nada más estamos viendo archivos y cartas. Entonces hay una batalla. La forma en la que lo resolvieron es así. Esas líneas nos hacen ver la trayectoria que toman las naves y al mismo tiempo lo que están diciendo dentro, porque es lo que se registra en el audio. Me pareció una forma muy creativa de resolverlo, porque aparte de seguir con la idea de que solo estamos viendo lo que se graba de alguna forma en la memoria, también lo pudieron resolver pues gráficamente para que entendamos la trayectoria que están tomando. Yo creo que mañana me voy a poner al corriente con ustedes porque ya me tengo que dormir. ¿Qué dije ayer? ¿Que ya me iba a dormir? Bueno, voy en la 400 y eso es porque me quedé leyendo un poco más antes de dormir y se me fue el tiempo otra vez y pues me dormí más tarde. Pero me estoy dando cuenta de que se está volviendo uno de mis temas favoritos el hecho de tener inteligencia artificial como personaje extra, y más si tenemos capítulos desde su punto de vista, que este libro lo hace, porque los libros que he llegado a leer que tienen inteligencia artificial con capítulos desde su punto de vista me llaman más la atención. Siento que es como un tema un poco inexplorado en los libros y por el momento me está gustando. Tal vez llegue un momento en el que me harte que metan ese elemento, pero hasta ahora se siente novedoso. Esta es la página 400. Esto es lo que me falta. Voy en la página 510 y está teniendo unos pensamientos raros la inteligencia artificial, que hay algunos que no estoy muy segura de creerle, como que siento que no podría pasar. No sé, voy a tener que ver qué pasa al final. Pero me dieron muchas ganas de ver este libro adaptado a película. Es como muy cinematográfico su guión. No sé si vayan a hacer la película. A ver. Wow, bueno, esta noticia es del 2015, pero dice que la productora de Brad Pitt, Plan B Entertainment, empezó a hacer una adaptación del libro. Bueno, de hecho ya me aparece en la página de IMDb el estatus
de la película que está en producción. Pues está en planes. Así que algún día voy a poder verla en película, espero, porque luego las cancelan de la nada. Ok, ya acabé Illuminae y el final te deja súper enganchado para que compres los siguientes libros. El final es algo que se sentía un poco inevitable y solo estaba como queriendo que pasara algo que al final sí pasa y no me decepcionó. Y pues sí, me gustó mucho este libro, me encantan los libros que son en el espacio. Puede que no entienda mucho de todo lo que está pasando en el universo, pero creo que por eso me gusta más leer este tipo de libros, porque es algo que no conozco y pues al menos lo tengo en los libros o en películas o etc. Había cosas que no sentía que una inteligencia artificial pudiera sentir, porque no, siento que no pueden sentir. Y esta sí tenía de repente como reflexiones que hacían alusión a que estaba sintiendo algo. Y eso es lo único que como que no me lo creí tanto. Pero no importa, aún así me encantó el libro. Lo que sí tengo que recalcar de este libro es todo su diseño gráfico. Me enamoré de eso, eso fue lo que más me atrapó. Desde su cubierta que tiene calado y la pasta dura que sigue con el estilo epistolar como si fueran anotaciones, y dentro del mismo libro la forma en la que resolvía ciertos obstáculos que tenía para describir cosas. Vean esto, ¿sí alcanzan a ver? Es el grito de Edvard Munch. Cada vez que daba la vuelta a la página era una sorpresa más, y eso fue parte de la experiencia que más me gustó. Y hasta el hecho de que las páginas que son descritas por la inteligencia artificial se diferencian por los colores de las páginas. Si está sobre negro es que lo está describiendo la inteligencia artificial, y si está sobre blanco es un humano. Todo está súper bien pensado. Y en Goodreads le di 4 estrellas, aunque realmente para mí fue un 4.5 estrellas. Y gracias por haberme acompañado en mi lectura de este libro. Nos vemos en el próximo video.